puntuales en sala de operaciones, pues simplemente los obviamos. Entonces ya desde ahora tenemos que estar muy puntuales con las clases. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar sobre infertilidad y esterilidad. Ese es el tema que nos toca hablar ahora. Y tenemos que empezar primero definiendo algunos términos. Primero vamos a empezar hablando del ciclo menstrual. Esta parte es muy importante porque tenemos que saber cómo funciona el ciclo menstrual de una mujer para luego entender todo lo demás. Recordar que todas las clases van concadenadas unas con otras. No es que una patología va muy aislada de otra. Entonces nos vamos a dar cuenta de que todo va relacionado y que vamos a tocar y tocar varios temas que van a estar concadenados unos con otros. Entonces tenemos que empezar entendiendo cómo funciona el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se considera desde el comienzo de una menstruación y el inicio de la siguiente. Entonces es importante porque cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos fecha de última regla, tenemos que decirle el inicio de su último periodo, porque a veces la paciente asume que es el último día que vio sangrado, ¿no? Entonces, y contar. La duración promedio de una regla es entre 21 y 35 días. Eso también es importante porque muchas veces las pacientes piensan de que uno regla 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? Entonces, eso no es así porque recuerden que todos los meses no tienen 30 días. Entonces, si por ejemplo tenemos una paciente que regla cada 28 días y regla el primero, puede volver a arreglar el 28 del mismo mes. Y eso no significa que arregló 2 veces en un mes, simplemente que su intervalo es de 28 días. Y si digamos el intervalo es de 35, puede ser que arregle de repente el 25 del mes de enero y se pase hasta el 10 del mes de marzo. Entonces no significa que no arregló febrero, sino que como su intervalo es de 35 días, ha pasado prácticamente más de 30 días sin haber tenido una regla y puede pasar al mes subsiguiente. Por eso es importante que la paciente tenga un calendario menstrual. Y en base al calendario menstrual nosotros sabemos cada cuánto es su intervalo. Entonces recordar que vamos a tener pacientes que van a arreglar cada 25, cada 30, cada 28 y por lo tanto no vamos a tener a la paciente que diga, yo reglo 7, 7, 7. Eso es poco probable. Existen pacientes que son así de regulares, pero aún siendo así de regulares o teniendo cada 30 días, si el mes tiene un mes más, pues la fecha de la regla se va a correr. ¿De qué depende esta variación? De la primera fase del ciclo menstrual, de la fase folicular, que entre comillas puede durar de 1 a 14 días, o puede durar un poco más, o puede durar un poco menos. Porque la segunda fase del ciclo menstrual, que es la fase lútea, siempre va a ser 14 días, es decir, siempre va a ser del 15 al 28. La fase lútea es constante. La que varía es la fase folicular y esta es la que determina cuánto va a durar en promedio una regla. ¿Qué características tiene una regla? Como la mencionamos la vez anterior, tiene que ser cíclica, o sea, tiene que ser mensual, tiene que ser regular y tiene que ser espontánea. Por eso es que los sangrados por deprivación que usamos con los anticonceptivos no se consideran espontáneas. Como les había mencionado, nosotros no podemos decir, tengo características en mi regla, que arreglo muy poco, arreglo irregular, o de repente tengo sangrados intermenstruales cuando está tomando un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque no es espontáneo. Entonces, para nosotros evaluar una regla, tenemos que evaluarla cuando la paciente no ha consumido ningún tipo de medicación. ¿Cómo funciona el ciclo menstrual? Como sabemos, en la pubertad se va a activar el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Es importante porque algunas veces la paciente piensa que la regla es por el ovario, es por el útero. No, viene desde el nivel cerebral. Entonces aumenta la GnRH. Esto va a estimular la producción de FSH, de LH y de los estrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la FSH y la LH se estimulan, tenemos la primera parte, que es la fase folicular proliferativa. Crece un folículo, este folículo va a secretar estrógenos, ¿y qué van a hacer estos estrógenos? Van a aumentar el grosor del endometrio. Por eso es que vamos a ver que cuando no hay ovulación, por ejemplo, podemos tener endometrios demasiado gruesos. ¿Por qué? Porque una vez que ya ha crecido el folículo, automáticamente tenemos que tener el pico de LH, de la hormona luteinizante, que nos va a producir la ovulación,
se va a presentar la formación del cuerpo lúteo y se va a detener el crecimiento del endometrio. Una vez que ya hemos tenido la ovulación, se ha formado el cuerpo lúteo, pasamos a la fase secretora. Este cuerpo lúteo que se ha formado empieza a producir progesterona y va a hacer que este endometrio se transforme en un endometrio glandular, en un endometrio listo para recibir al embrión. Si es que esto no se ha producido, entonces este cuerpo lúteo va a empezar a degenerar y va a disminuir la secreción de esteroides, va a haber cambios vasculares en el endometrio y viene la regla. Entonces, esta parte la tenemos que entender porque a raíz de esto es que ya vienen los problemas de oligomenorrea, hipermenorrea, amenorrea e incluso del síndrome ovario poliquístico. Todas las patologías ginecológicas tienen que entenderse entendiendo este pequeño cuadro de cómo funciona el ciclo menstrual para nosotros poder ver dónde estuvo la alteración. Dicho esto, vamos a verlo acá ya en un gráfico. Entonces tenemos la fase folicular, aumenta los estrógenos, cómo se siente la mujer con sensación de energía, sentimientos positivos, viene el día de la ovulación, sube la LH, aparece la hormona luteinizante, que va a aparecer más o menos 24 horas antes de la ovulación. Empieza el cuerpo lúteo, empieza a producir progesterona. Cuando no ha habido embarazo, caen los niveles de estrógeno y cuando ya estamos cerca de la regla, pues vamos a tener melancolía, incremento de la temperatura corporal, hinchazón del bajo vientre y empieza la regla. Bueno, como ya sabemos, y ya lo mencioné, la fase folicular es la que va a variar. La fase lútea siempre es constante. La duración de una regla siempre tiene que ser entre 2 a 7 días. Entender que no todas las mujeres van a arreglar ni 5 días y entender que la regla tiene que terminar el día 7. O sea, si el día 8 es una manchita chiquitita, minúscula, marroncita, ya eso es anormal. La regla tiene que acabar el día 7. Lo que sí podría haber es que de repente se arregla 2 días, un día de descanso y de repente 3 días más, pero en total no deberían pasar los 7 días. El promedio de sangre es más o menos entre 50 y 120 mililitros. En promedio se dice que una mujer puede arreglar hasta 80 mililitros de sangrado. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente, pues obviamente tenemos que saber la edad ginecológica. ¿La edad ginecológica qué cosa es? Recording stopped. ¿Cuánto tiempo viene Recording in progress. desde el inicio de la regla? O sea, ¿a qué edad te empezó a arreglar? De repente a los 11. Si tiene 13 años, son 2 años de edad ginecológica. Si ya tiene relaciones sexuales, qué antecedentes tiene, por ejemplo, de coagulopatías, problemas de tiroides, si tiene dolores de cabeza, si ha habido cambios de peso, qué tipo de actividad realiza. En el examen físico nosotros tenemos que ver el peso, la talla, la frecuencia cardíaca, para ver si esta paciente de repente tiene taquicardias, para ver si de repente está asociado a algún problema tiroideo, la presión, vellosidades, si hay secreción por los pechos, podemos pedir una ecografía pélvica, transvaginal. Los exámenes de laboratorio, los normales, pruebas de embarazo, de tiroides, perfiles tiroideos, prolactinas, andrógenos. Entonces ya nos vamos a referir un poco, ya entrando al tema. ¿Cuáles son las probabilidades de embarazo? Muchas veces creemos que tener relaciones sexuales el día de la ovulación aseguran un embarazo, y esto no es así. Nuestra especie tiene bajo poder reproductivo, es decir, en una pareja menor de 35 años, solo el 18 al 35% se va a embarazar. Después de los 35 años, obviamente disminuye la fertilidad y a los 40 años la probabilidad de lograr un embarazo es menos del 10%. La posibilidad mensual de embarazo es acumulativa. Al año la cifra aumenta al 90%. Entonces, tenemos que entender que no necesariamente una mujer que tiene relaciones sexuales el día de su ovulación se va a embarazar. Y esto es importante para que nosotros digamos en qué momento consideramos que esta pareja tiene problemas de fertilidad. Entonces, como ya hemos mencionado, al año recién podemos hablar de una fertilidad acumulativa de un 90%. O sea, ¿qué quiere decir? Que al año ya se debe de haber embarazado. Entonces,
Hay dos términos que existen, que son infertilidad y esterilidad, y la definición va a variar dependiendo si estamos hablando de una escuela ginecológica hispana o si estamos hablando de una europea. En general, para nosotros, que nos basamos muchas veces en muchas referencias hispanas, por ejemplo, tenemos el IBI, que es el Instituto de Fertilidad de España, que muchas veces los ginecólogos que se dedican a hacer fertilidad suelen ir. Hablamos de los términos que ahorita les voy a mostrar y les voy a hablar las diferencias con la escuela inglesa. La infertilidad y esterilidad son dos términos que se usan normalmente en forma indistinta, o sea, a veces asumimos que son sinónimos. Y a pesar de que no tienen el mismo significado, son dos términos muy importantes porque dependiendo de esto es el tratamiento que vamos a realizar. La esterilidad se trata de no conseguir un embarazo después de un año de relaciones sexuales frecuentes sin ningún método anticonceptivo. Nosotros no podemos hablar de problemas de fertilidad si es que no ha habido un año de relaciones sexuales frecuentes. O sea, no puede decir una pareja, no, yo tuve 3 meses de relaciones sexuales el día de mi ovulación y no logré una gestación. Para hablar de problemas de concepción, tenemos que tener, o tiene la pareja que tener un año de relaciones sin lograr una gestación, porque, como ya les mencioné, las posibilidades de embarazo del primer mes no son muy altas. En cambio, la infertilidad se trata de la imposibilidad de llevar a término un embarazo, es decir, la imposibilidad de tener un bebé sano. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de una pareja que tuvo hijos y de pronto la señora, por ejemplo, tuvo una histerectomía, entonces podríamos hablar de una esterilidad, ¿no? Muchos de estos términos están cambiando. En algún momento, cuando recién empezábamos con este boom de los tratamientos de fertilidad, los términos eran diferentes. Entonces, pero por ejemplo ahora, lo que antes considerábamos una esterilidad, por ejemplo el hecho de que una mujer no tiene útero, ya no puede tener hijos, sabemos que actualmente existen trasplantes de útero. Entonces ya no hablaríamos de una esterilidad absoluta. O de repente un hombre que tuvo una vasectomía. Sabemos ahora que pues, se puede hacer aspiración, que lo vamos a ver, de espermatozoides, entonces se podría corregir este problema de esterilidad. Ahora ya los términos están cambiando, por eso es que lo que ahora de repente les mencioné con los años van a ir cambiando. Los valores incluso que se veían antes con respecto a los valores hormonales o a los valores, por ejemplo, en un espermatograma, han ido variando, ¿no? Entonces ahora cada vez las posibilidades de que una pareja no pueda tener un bebé están disminuyendo. O, por ejemplo, podemos hablar de una falla ovárica prematura. Entonces, una mujer que por diferentes motivos, de repente una quimioterapia, ya no pudo, ya no va a poder ovular, pero puede ser que esta mujer haya criopreservado tejido ovárico. Entonces se hace un autotrasplante de su propio tejido ovárico y puede volver nuevamente a ovular y por lo tanto podría volver a embarazarse. Entonces estos términos están cambiando. La infertilidad, como le decía, es la imposibilidad de llevar a término un embarazo. Por ejemplo, alteraciones genéticas, abortadoras habituales. Estos son los términos que se utilizan para la escuela hispana. Y para la escuela inglesa, pues habla sobre infertilidad, aquella imposibilidad de poder tener gestación, ¿no? Entonces, estos términos, como les decía, depende de la escuela que hablemos y algunos conceptos ya están cambiando. En ambos conceptos, tanto en esterilidad o infertilidad, hablamos de un proceso que puede ser primario o secundario. Por ejemplo, una esterilidad primaria hace referencia a una pareja que nunca ha tenido un hijo. Y una esterilidad secundaria que ha tenido hijos pero no consiguió un nuevo embarazo. Por ejemplo, una paciente que ha sido ligada. La infertilidad primaria, por ejemplo, se refiere a no llevar a término embarazo sin haber tenido hijos, y una infertilidad secundaria al hecho de haber tenido un hijo y no poder conseguir que otra gestación llegue a término, ¿no? Por ejemplo, de repente tuvo una gestación normal, de repente de sexo femenino, y cuando se embaraza de embriones de sexo masculino, pues no puede terminar la gestación, ¿no? Porque recuerden que hay enfermedades genéticas ligadas al sexo femenino.
O podría ser, por ejemplo, tuvo una gestación, una incompatibilidad RH, tuvo su bebé, pero de repente en las siguientes gestaciones hace hidrox fetales y ya no puede volver a gestar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la esterilidad? Entre las causas más frecuentes de la esterilidad, pues obviamente encontramos problemas de ovulación, obstrucción tubárica, una reserva ovárica disminuida, endometriosis, la edad avanzada, enfermedades crónicas como la diabetes, problemas de tiroides. Estas son las causas por parte de la mujer. Y en cuanto a las causas por parte del hombre, pues problemas con la motilidad de los espermatozoides o disminución en el número. Debemos entender que más del 30% de las parejas, los problemas son de ambos. Muchas veces se considera que solamente la mujer puede tener problemas, ¿no? Cuando una pareja no logra concebir, lo primero que pasa en la consulta es que el esposo dice, no, que venimos a que le haga un descarte a mi esposa, ¿no? Entonces, porque siempre asumimos que el problema puede ser femenino y se ha visto que la mayoría de veces, a veces el problema está asociado o masculino o a ambos. Eh, Todos, como le digo, estos conceptos van a ir cambiando dependiendo de las oportunidades o del tiempo que vamos a tener para ir mejorando algunas de estos problemas, ¿no? Ahora, otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que muchas veces las pacientes vienen y dicen, doctora, quiero saber si puedo tener hijos. Entonces, no existe pruebas de fertilidad, o sea, no existe una prueba que yo le pueda decir, sí señora, con esta prueba 100% que usted se vaya a embarazar. Porque ha habido casos de pacientes con pruebas completamente normales que no se han podido embarazar, o viceversa, mujeres que tienen posibilidades de no embarazarse y al primer intento logran una gestación. Por eso es que lo que existen son pruebas de infertilidad, no existen pruebas de fertilidad. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de operar a una modelo muy conocida. Cuando la operamos, encontramos una endometriosis severa. Incluso hicimos una cromotubación, que es una cromotubación, se coloca con una cánula dentro del cuello del útero y se echa una sustancia para ver si esta sustancia pasa a través de las trompas. Y las trompas estaban obstruidas. Se limpió toda la endometriosis que se pudo, se le dio tratamiento y pensábamos pues que ya definitivamente iba a entrar a un tratamiento. Estuvo 5 años de novia con otra persona muy conocida, hasta que por cuestiones decidieron separarse. Ella inicia una nueva relación y ya con el antecedente que había tenido 5 años una pareja estable y no se había logrado embarazar, pues decide tener intimidad sin ningún método de protección y a los 3 meses se embaraza, ¿no? Otro caso también igual, otra paciente que tuvimos la oportunidad de operar, una endometriosis severísima, igual lo más probable es que iba a ir a tratamiento de fertilidad y estuvo un año con su novio y de pronto sale embarazada, ¿no? Ella feliz, el novio poco más y nos reclama porque ella había asumido que no se podía. Por eso es de que en estos asuntos no existen pruebas que garanticen que una persona se vaya a embarazar. Lo que existen son pruebas para ver por qué esta pareja no logra embarazarse. ¿Ya? Entonces, no son absolutos. Nosotros podemos ver de repente una prueba hormonal que ya está en el límite, que las posibilidades de gestación sean muy pocas, y el último ovulito logra salir y logramos una gestación. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la infertilidad? De la infertilidad, pues obviamente van también en la misma dirección. Son muy semejantes a los nombrados en la esterilidad, pero también aquí, por ejemplo, vamos a tener anomalías uterinas, anomalías cervicales, lesiones en las trompas. Por ejemplo, en el varón pueden presentarse problemas de alteraciones testiculares, obstrucción de los conductos, problemas de próstata, alteraciones en la eyaculación, erección y obviamente vamos a tener problemas en la calidad del cerebro. Cada problema que es detectado en cuanto a esterilidad o infertilidad tiene un tratamiento específico. Con todos los tratamientos de reproducción que existe hoy, se puede solucionar la mayoría de los casos de esterilidad o de infertilidad. Ahora es poco probable que una mujer no pueda realizar su deseo de maternidad.
Lamentablemente, como ya habíamos mencionado en la primera clase sobre ética, se ha cometido algunos usos y abusos de estas nuevas técnicas que nos está brindando la ciencia, que eso ya lo hemos conversado en la anterior clase. Pero ahora es difícil, o sea, mujeres que nacieron con malformaciones mullerianas, por ejemplo, que nacieron sin útero, pues ya tenemos la opción de trasplante de útero, tenemos la opción de ovos donación, entonces es difícil que una mujer no pueda concebir, ¿no? Hay casos ya sumamente especiales donde sí existe riesgo, tanto para la salud materna, donde de repente ahí sí debemos retroceder en el deseo de fertilidad. Los problemas de esterilidad van a afectar más o menos a un 16% de las parejas y aumenta obviamente en mujeres mayores hasta en un 50%. Es un problema, como ya les había dicho, que afecta tanto a hombres o mujeres, más o menos el 40% en ambos casos. Y siempre va a haber causas que no se conocen o a pesar de que hacemos todos los estudios no logramos determinar por qué una pareja no se logra embarazar, muchas veces con estudios completamente normales. Entonces, las exploraciones, las ecografías, los análisis hormonales van a tratar de determinar cuál es la posible causa, de repente una prolactina alta, una hormona tiroidea alta, ¿no? Tratar de corregirlo y de acuerdo a eso vamos a decidir qué tratamiento es el más adecuado. Si es que vamos a hacer una inseminación, una fertilización, un ICSI. Más adelante vamos a ver qué diferencias hay en cada técnica. Entonces, como habíamos dicho, la esterilidad es la imposibilidad de una pareja para lograr un embarazo después de intentarlo un año sin ningún método anticonceptivo. En parejas mayores de 35 años, el tiempo que nosotros tenemos que esperar debe ser menor, ¿no? Si obviamente es una paciente que ya tiene 40, tampoco no le vamos a decir vamos a esperar un año porque de repente sus posibilidades de embarazarse se van a reducir mucho más. Entonces, en parejas mayores de 35, a veces el tiempo de espera es solo de 6 meses, ¿no? Porque necesitamos ya aplicar algún tratamiento para evitar que la fertilidad disminuya. Entonces, aproximadamente, como ya les mencioné, entre el 10 al 15% de las pacientes que buscan un embarazo no van a lograr una gestación. Y se habla que más o menos en el Perú debe haber 350.000 personas con problemas de fertilidad. Entonces, no va a ser raro que a lo largo de nuestra consulta nos toquemos con algún paciente, alguna pareja que tenga este problema o que alguien de nuestro entorno cercano nos pregunte sobre estos problemas. Ahora, los medios de comunicación, como ustedes saben, con este boom de la fertilización in vitro, cada vez se ocupan más del tema, ¿no? Entonces, ahora no es raro ver parejas, escuchar que se están haciendo congelación de óvulos, ¿no? Que como ya habíamos mencionado, también entran desde el punto de vista ético, ¿no? ¿Hasta qué edad es ideal que una mujer busque una gestación y hasta qué tanto es recomendable que una mujer no dentro de un hogar constituido decida tener un bebé, ¿no? Obviamente va a haber factores que van a aumentar la infertilidad, el uso de drogas, el uso de alcohol, las quimioterapias, se habla también de los disruptores endocrinos que están presentes en muchos de los productos que utilizamos, en los preservantes, en los colorantes, las infecciones de transmisión sexual con daño a trompas y adherencias en las mujeres. Actualmente el hecho de la libertad o del libertinaje sexual ha hecho que no sea raro que encontremos parejas, mujeres jóvenes, ya con papilomavirus, con herpes, con clamidia, con tricomona. Entonces esto puede dañar las trompas y hacer que una mujer joven ya tenga problemas de fertilidad. Obviamente, en los hombres, las infecciones de transmisión sexual también van a tener un efecto negativo sobre los espermatozoides y lo que nos está pasando a la mayoría de las mujeres, ¿no? La postergación de la maternidad. Muchas veces las mujeres pues primero desean terminar su carrera, de repente afianzarse dentro del aspecto laboral, hacer una maestría, conseguir el departamento, conseguir el carro y cuando se dan cuenta ya tienen una edad donde de repente ya su reserva ovárica ha disminuido. No en todas las mujeres disminuye por igual. Es por eso que va a haber mujeres que de repente a los 39 o antes de los 40 ya van a tener una reserva ovárica muy disminuida y va a haber algunas mujeres que de repente van a mantener la fertilidad un tiempo más.
pero eso no hay una prueba, no hay algo que nos pueda decir sí, usted va a arreglar o usted va a ser fértil hasta los 38, hasta los 40 o hasta los 42, ¿no? También muchos de los problemas para concebir están muy en relación con la edad del óvulo, ¿no? Si el óvulo es más maduro, las posibilidades de malformaciones congénitas aumentan. El aumento de las ligaduras y de las vasectomías, ¿no? Existe también, por ejemplo, en las parejas latinas, el hecho de que si una relación no funciona y reinician otra relación, muchas veces las mujeres desean tener de su nueva pareja un nuevo bebé. Y si es que se han ligado, pues acuden para que se les haga una cirugía para recanalizar las trompas o de repente someterse a una técnica para poder gestar, ¿no? Es lo que ha sucedido, por ejemplo, ahora, ¿no? Hay muchas mujeres que han reiniciado un nuevo hogar que desean poder tener hijitos. Yo tuve la oportunidad de rotar en el extranjero y en el extranjero las mujeres suelen, específicamente en Barcelona, ligarse solo con un solo bebé. Y a veces uno no entiende, ¿no? Entonces dice, pero con un solo bebé y si te divorcias y te separas. Pero es que la maternidad no va necesariamente ligado con el hecho de que uno se quede o no con una pareja, ¿no? A diferencia de la mentalidad latina, ¿no? La mentalidad latina es, si tengo una nueva pareja, necesariamente tengo que tener un nuevo bebé y ahora que las parejas se disuelven tan rápido, pues hay mujeres que tienen hijos de diferentes parejas y no necesariamente de uno o dos compromisos, ¿no? Otro de los problemas de repente en mujeres ya con un nivel cultural un poco mayor es de que esperan, como les había dicho, mayor tiempo para tener los hijos, ¿no? Los estudios, la situación económica, a veces desean progresar o lograr algún estilo de vida ideal y luego se dan cuenta que han postergado demasiado la maternidad. Entonces, bueno, ya sabemos que actualmente con los tratamientos de infertilidad, pues estamos viendo casos de abuelas que se han embarazado de los nietos, ¿no? Esto es muy importante también que recordemos que aquellas mujeres que se embarazan 50, 54, 47, no necesariamente, no son con óvulos propios, son con óvulos donados, ¿no? A nivel mundial existen protocolos con respecto a los tratamientos de fertilidad y generalmente los protocolos son hasta los 40 años. Pasados los 40 años ya se recomienda donación de óvulos. Entonces, muchos de los casos que hemos visto, 45, 47, ya están asociados a óvulos donados, óvulos de mujeres mucho más jóvenes, y por eso es que logran la gestación. A veces las pacientes vienen y me dicen, sí, pero tal actriz o tal modelo se embarazó a los 50, ¿no? Pero probablemente ha sido sometida a uno de estos tratamientos, ¿no? En promedio, el 50% de las parejas van a lograr embarazos con tratamientos de baja complejidad. ¿Cuáles son los tratamientos de baja complejidad? Relaciones dirigidas, donde se hace un seguimiento ovulatorio y se les dice qué día es el más óptimo para tener relaciones y lograr una gestación. Inducciones de ovulación, medicación que favorece que crezcan uno o dos óvulos, las inseminaciones intrauterinas y a veces cirugías ginecológicas como lograr la recanalización tanto de los conductos deferentes como de las trompas, ¿no? Los restantes, pues obviamente van a ser candidatos a fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, el ICSI, y la posibilidad de un embarazo es alta, aunque no siempre se cumple el objetivo. O sea, tenemos que entender de que aunque hagamos un in vitro, aunque sea un ICSI, no siempre se va a lograr una gestación, ¿no? A veces se transfieren los embriones, a veces se transfieren hasta 3 embriones y no se logra una gestación. O sea, no garantiza el que yo transfiera un embrión que va necesariamente a terminar en una gestación o en el nacimiento de un bebé. Bueno, las causas más frecuentes de infertilidad en la mujer se encuentran falta de ovulación, obstrucción tubárica, endometriosis. Y los síntomas más comunes de la endometriosis, ¿cuál es? El dolor o los cólicos menstruales que no ceden a tratamientos médicos y tienden a agravarse. Entonces va muy en relación con la dismenorrea. ¿Qué son las dismenorreas? Son los periodos menstruales dolorosos. Si nosotros damos tratamiento para una dismenorrea, después de 6 meses la paciente persiste con el dolor, es tributaria de hacer un estudio de endometriosis. Ahora, la endometriosis generalmente el diagnóstico es por la laparoscopía
Ni aún la ecografía más sofisticada, ni aún la resonancia puede diagnosticar una endometriosis. Quizás si tenemos un endometrioma podemos tener alta sospecha de una endometriosis, pero el diagnóstico es anatomopatológico una vez que tomamos una muestra. Pero si, por ejemplo, los implantes son pequeños o de repente los implantes están ubicados en el intestino, en el tabique rectovaginal, pueden no salir en una resonancia. Y cuando encontramos una pelvis totalmente congelada que ha obstruido las trompas. Los cuadros de peritonitis en mujeres también pueden ocasionar obstrucciones tubáricas. Entonces, a veces un cuadro de apendicitis se espera, de repente porque no hay sala, de repente porque la paciente queda en observación o la paciente demora en ir a una emergencia. Entonces, los cuadros de peritonitis, sobre todo aquellos donde han tenido que colocar drenes, ha habido mucho lavado, pueden ocasionar también obstrucción. También los casos, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias pélvicas, ya como hemos mencionado, clamidia, gonorrea, pueden pasar incluso inadvertidas, porque recuerden ustedes que estas infecciones muchas veces se pueden curar con antibióticos simples. Entonces pueden pasar inadvertidas, pero ya causaron una lesión a nivel de los conductos o de las trompas. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si las trompas están permeables? Pues utilizamos una prueba que se llama la histerosalpingografía. Entonces se coloca una cánula, la cánula de Rubin, el catéter que está ahí marcado con verde, y colocamos sustancia de contraste y vemos si hay pasaje de esta sustancia de contraste a través de las trompas, ¿no? Entonces podemos ver en la imagen inferior que hay pasaje de las trompas y en el otro lado vemos que hay una obstrucción, ¿no? Entonces esta es una de las pruebas básicas que se pide cuando hacemos estudios de infertilidad, una histerosalpingografía para ver si hay pasaje o no hay pasaje a través de las trompas de la sustancia de contraste. Ahora, en el caso de los hombres, un hombre puede ser infértil por alteraciones hormonales, disfunción testicular, obstrucción de los conductos o desórdenes de la función sexual. Es importante conocer la causa antes de iniciar el tratamiento. La causa por las cuales los testículos no producen espermatozoide pueden ser genéticos, pueden ser hormonales, pueden ser traumáticos, pueden ser infecciosos, pueden ser medicamentosos o por radiación. Recordar que si un paciente va a entrar a tratamiento de quimioterapia, radioterapia, puede dejar almacenadas muestras de semen para que posteriormente asegure una fertilidad, ¿no? Ha habido casos donde a veces por la premura o por el tipo de tumor han iniciado tratamiento y luego cuando han querido tener hijos se ha hecho un recuento espermático y ha salido cero, ¿no? Entonces, problemas infecciosos también, ¿no? Entonces, es importante que nos demos unas precauciones. El problema surge cuando, por ejemplo, son niños, ¿no?, que van a ser sometidos a tratamientos de este tipo. Entonces, bueno, también se habla de tratamientos de reservar de repente tejido testicular para más adelante poder utilizarlo, ¿no? No se debe iniciar, igual en la mujer, tratamientos para ovular sin detectar la causa por la cual la paciente no ovula. Si no corregimos la causa, o sea, no se trata solamente de hacerlo ovular, sino de saber por qué no está ovulando, porque si no, el embarazo no se va a dar. Y como hemos visto ya en las primeras diapositivas del ciclo menstrual, las hormonas tienen que funcionar correctamente para que se produzca o una regla o una gestación. La falta de ovulación actualmente pues tiene un excelente pronóstico, ¿no? Actualmente tenemos diagnósticos mucho más precisos, hacemos reservas ováricas, dosamos la hormona antimuleriana, que es una hormona que nos va a permitir determinar si va a ir bien con una inseminación o si ya tenemos que ir a una fertilización in vitro o si de repente ninguna de estas técnicas nos va a funcionar y ya tenemos que ir a ovodonación. Un tratamiento para ovular requiere un monitoreo para evitar la sobrerespuesta. Si nosotros empezamos a utilizar medicamentos para favorecer la ovulación y hacemos una sobreestimulación de los ovarios, podemos terminar con una paciente grave en unidad de cuidados intensivos o podemos provocar embarazos múltiples que, como ustedes ya saben, pueden ocasionar problemas severos en la paciente, incluso la muerte, una preeclampsia severa, ¿no? Entonces,
es importante que nosotros monitoricemos. Y muchas veces cuando ha habido una sobreestimulación de ovarios, se bloquea o se suspende el ciclo por la seguridad de la paciente, ¿no? Y se evita que haya una ovulación, porque esto podría ocasionar, pues como les digo, que la paciente haga un síndrome por sobreestimulación ovárica y termine en una unidad de cuidados intensivos. Y si ya se hace cierto número de tratamientos y no se logra una gestación, pues no tenemos que persistir con los tratamientos, porque recuerden que como todo tratamiento hormonal, también existen efectos secundarios que pueden ser perjudiciales para la paciente. Bueno, la obstrucción de trompas, como ustedes saben, va a impedir que el óvulo y el espermatozoide se puedan unir, ¿no? Y el éxito va a depender de la pericia del cirujano, pero muchas veces estas correcciones quirúrgicas a veces pueden ser más traumáticas que de repente pensar en una fertilización in vitro. Como ya les había dicho, para diagnosticar una obstrucción, pues una histerosalpingografía, o también podemos hacer una laparoscopía con cromotubación. La laparoscopía, como les había dicho, la cromotubación es parecida, ¿no? Se coloca la cánula, se echa la sustancia y miramos en visión directa si es que las trompas están permeables o no están permeables. A veces incluso el hacer estos procedimientos puede hacer que si alguna trompa está obstruida, por alguna mucosidad, alguna secreción, pues se desobstruya, ¿no? Y también recordar que si la trompa está obstruida y hecho un hidrosalpinx, hay estudios de asociación de hidrosalpinx con poco resultado con respecto a los embriones que se transfieren, ¿no? Entonces, a veces si detectamos un hidrosalpinx, a veces terminamos de ocluir la trompa para favorecer que cuando hagamos transferencia de embriones no se dañen con esta sustancia, con este líquido que se acumula en la trompa. Entonces, como ya había dicho, si las trompas están muy dañadas, es mejor ir por técnicas mucho más seguras, como la fertilización in vitro. Bueno, la endometriosis, tenemos un tema que vamos a tratar sobre endometriosis, pero como sabemos, es un tejido que normalmente debe de estar dentro del útero. El endometrio es el tejido que ocasiona la regla. Recordar que la regla es parte de un tejido, no es un sangrado propiamente dicho. Existen muchas teorías sobre la endometriosis, dentro de ellas el sangrado retrógrado, el sangrado que se va a través de las trompas, y como dentro de este tejido existen células madre, pues se van implantando en los peritoneos, y luego cuando viene la regla, pues sangran, y este sangrado que no puede salir hacia ningún lado, pues causa obstrucción, y esto va asociado a infertilidad. La mejor manera de diagnosticar una endometriosis siempre es por la laparoscopía, ¿no? Porque nos permite clasificar incluso la gravedad. Muchas veces, como les digo, los métodos de ayuda diagnósticos, así sean la resonancia, no nos dan la gravedad de una endometriosis. Podemos entrar de repente a una paciente que no tiene mucho dolor y encontrar una pelvis congelada. Podemos encontrar una paciente con mucho dolor y encontrar pocos implantes endometriósicos. Los tratamientos médicos controlan la enfermedad, pero obviamente durante su empleo la paciente no se puede embarazar. Por ejemplo, si es una endometriosis severa, podemos usar análogos, y los análogos van a evitar que se presente la regla, van a evitar la ovulación, y la paciente no se va a poder embarazar. El estudio de la infertilidad del hombre no debe limitarse solo al examen de semen, ¿no? Sino también tenemos que ver algunas otras alteraciones, de repente si tiene un varicocele o si tiene problemas de tiroides. La inyección intracitoplasmática de espermatozoides es una excelente opción para algunos casos de infertilidad masculina cuando el recuento de espermatozoides es demasiado bajo. Recordar que para que se produzca el embarazo, tiene que el óvulo ser rodeado por un grupo de espermatozoides que golpean al mismo tiempo, por así decirlo, la cápsula del óvulo hasta que logre penetrar uno. Pero cuando hay tan poquitos, entonces lo que hacemos es se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo para lograr la fecundación, ¿no? Ahora, en ocasiones, pues obviamente no se encuentra una causa que indique por qué un hombre o una mujer es infértil. Y en el caso de los hombres, pues existen técnicas para mejorar la calidad de los espermatozoides, ¿no? Que más adelante lo vamos a tratar. Nosotros tenemos que anotar los resultados del espermatograma, pero sí es necesario a veces repetir, como toda prueba. O sea, si nosotros tenemos una prueba de lo que sea, por ejemplo, un ELISA positivo,
Nosotros tenemos que repetir la prueba y de repente una prueba confirmatoria como el Western Blot. Y eso sucede para cualquier resultado que nosotros tenemos. Nosotros no podemos agarrar un solo resultado y ya con eso dar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Muchas veces necesitamos confirmar o pedir algunas pruebas ampliatorias para estar seguros del diagnóstico, ¿no? Porque nos puede pasar que de repente, incluso ha pasado, ¿no? Que a veces viene con una ecografía donde dicen, sí, hay un quiste, repetimos la ecografía y no encontramos nada, ¿no? Entonces es importante que siempre toda prueba que nosotros tengamos, sobre todo si es un asunto un poco delicado, repetir para confirmar, ¿no? Podemos también hacer cultivos de semen, como ya les he dicho, perfil hormonal, cariotipo, evaluación por urología y en algunos casos biopsia testicular si queremos hacer, por ejemplo, recuperación de espermatozoides en caso, por ejemplo, de vasectomía, ¿no? ¿Qué tratamientos tenemos? Por ejemplo, tenemos inducción de ovulación. Entonces, para eso utilizamos tratamientos con fármacos, tabletas o ampollas para lograr un adecuado desarrollo de los folículos en los ovarios. Por ejemplo, el citrato de clomifeno, ¿no? Su nombre comercial, Simaquin, existen varios. Entonces se toma por 5 días, se empieza a partir del tercer día, puede ser la dosis de 50 o 150 miligramos en una dosis diaria. El día más o menos 14 podemos colocar un inductor de ovulación y luego a las 24 o 48 horas podemos decirle que tenga relaciones sexuales o podemos hacer una inseminación intrauterina con espermatozoides capacitados, ¿no? Es decir, espermatozoides que han sido sometidos a un medio de cultivo que han favorecido, digamos, que estén mucho más fuertes para poder llegar a ese óvulo. También existen medicamentos, por ejemplo, como el que vemos hacia la derecha. Hay varios, ¿no? El Puregón, el Gonal, que son medicamentos que estimulan la ovulación. Se va dosificando la dosis de acuerdo a la respuesta que vamos viendo en las ecografías. Se hacen ecografías interdiarias o cada 2 días, dependiendo de lo que van creciendo los óvulos. Se colocan en el abdomen, ya vienen ya cargados así como lapiceros y simplemente vamos dosificando la dosis. Si vemos que están creciendo demasiados óvulos, se suspende el ciclo. En promedio, con estos tratamientos se busca entre 1 a 2 óvulos que vayan creciendo. Cuando ya están en 18, se busca que haya la ovulación, algunos dicen hasta 22, ¿no? Una vez que ya nosotros hemos dicho ya el óvulo está listo, procedemos a hacer la inseminación intrauterina. Colocamos el semen que ha sido procesado dentro de la cavidad uterina. Para eso utilizamos una cánula especial de inseminación y colocamos el semen capacitado, ¿no? En la fertilización in vitro, lo que se hace es se une el óvulo espermatozoide en un laboratorio. Cuando nosotros hacemos una fertilización in vitro, las dosis que se usan son mucho más altas porque lo que se busca es de que salgan muchos más óvulos, 10, 12, 15 óvulos. Se aspiran los óvulos, que pueden ser con sedación o con anestesia regional, y estos óvulos son llevados a un laboratorio donde si el número de espermatozoides es bueno, pues se realiza una fertilización in vitro, se espera que los embriones progresen, que hay una división celular entre 4 a 6 células y se hace transferencia de embriones, el mismo sistema a través de un catéter, muy parecido a la inseminación, pero ya se transfieren embriones. Generalmente transfieren un embrión o hasta 2 embriones dependiendo de la edad de la paciente, ¿no? Y en casos muy, muy especiales hasta 3 embriones, pero ahora ya está más proscrito eso. Y si no hay mucha cantidad de espermatozoides, pues se produce el ICSI, ¿no? El ICSI, como les había dicho, es una inyección, o sea, se punza el óvulo y se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo para que se produzca la fecundación, ¿no? También tenemos que ver que va a haber parejas cuya única opción va a ser la utilización de óvulos donados, ¿no? La donación de óvulos se utiliza cada vez más. Obviamente la mujer lo va a gestar, lo va a alimentar, le va a dar a luz, pero sí va a ser necesario contar con una asesoría psicológica. Lo ideal es que las donantes sean personas anónimas con características semejantes a las receptoras. A veces es la hermana o la tía o la prima la que quiere donar, pero deben tener una buena asesoría, porque muchas veces puede pasar, ¿no? Que de repente le dona la hermana y por X motivo la hermana no puede tener hijos, entonces luego va a estar mirando al niño y el sentimiento y de repente en algún momento se pueden enterar
o pueden causar problemas para el desarrollo psicológico del niño, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se recomienda que las donadoras de preferencia sean personas anónimas, ¿no? Y que obviamente esto se mantenga dentro de un ámbito muy, muy personal. Por eso es importante la asesoría psicológica, porque cuanto más personas intervienen, de repente puede ser que en algún momento hay alguna discusión familiar y puedan utilizar esto para dañar a la persona, pero sin darse cuenta que en realidad el mayor perjudicado puede ser el niño, ¿no? Con todos los avances, obviamente, se ha tenido que establecer comités de ética, ¿no? Para desarrollar eh, cómo se va a realizar esto, como les implicaba antes, se ponían 3 embriones, 4 embriones, se han hecho muchas cosas, ¿no? Que no necesariamente han estado dentro de lo ético. Y recordar que en nuestro país no está permitido el empleo de madres subrogadas. Madres subrogadas son aquellas mamás, digamos, que dan su útero en alquiler, ¿no? Eso no está permitido en nuestro país. Eso no significa que no se haga, lamentablemente se hace, pero no está permitido en nuestro país, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de nuestra charla. No sé si hasta ahí existe alguna duda, alguna pregunta. Doctora, una duda que yo tengo es si una mujer quiere llevar un embarazo con óvulos donados, entonces ella puede hacer eso a cualquier edad o también hay riesgo de edad en ese caso. Los óvulos donados generalmente se dan cuando no hay posibilidades de gestación con óvulos propios por diversos motivos, ¿no? Entonces sí se podría hacer ese tipo de tratamientos, pero como les digo, tiene que haber una buena evaluación psicológica, ¿no? Ver qué tipo de paciente es, qué edad tiene. Como ya lo explicamos la vez anterior, uno puede ser mamá, digamos, a los 55 años, con óvulo donado. Pero, por ejemplo, como ya les había mencionado, cuando ese niño tenga 10 años, esa mamá va a tener 65 años. Entonces, la diferencia generacional madre-hija va a ser muy alta. Y ese niño va a estar entrando a la pubertad. Los cambios propios generacionales a esa edad son difíciles. Y estamos hablando de una mamá, de un adulto mayor para esa edad. Entonces, esos son los problemas éticos que surgen, ¿no? Recordar que una mujer, como todo ser vivo, como las plantas, como los animales, tenemos una edad reproductiva. Los animales no pueden reproducirse más allá de su edad fértil. Y lo mismo sucede para los animales y lo mismo sucede para las plantas, ¿no? Un árbol que de repente da buenos frutos en años iniciales, posteriormente si ese árbol envejece, ya la calidad de sus frutos no es buena o simplemente no va a dar frutos. Los humanos hemos permitido que esto cambie, pero hasta qué grado hemos permitido que cambie, qué tan bueno, qué tan positivo se da esto, eso es lo que vamos a ver en las generaciones que vienen, ¿no? Sí es cierto que cada vez hay madres mucho mayores, pero también estamos viendo mayores casos de depresión, mayores casos de incompatibilidad madre-hija. Yo tengo muchas adolescentes que están con tratamiento por depresión, por ansiedad, y que viene incluso antes de la pandemia, ¿no? Entonces, son problemas que lamentablemente no podemos responder ahora, ¿no? Ahora, ¿a qué edad yo considero, acá tengo una pregunta, adecuada para tener? Es entre los 25 y los 35 años y la edad óptima entre los 30 a 35 años para cualquier mujer, ¿no? Donde ya ha completado de repente su perfil profesional. Tampoco no se recomienda un embarazo demasiado joven por los problemas que también tiene, pero tampoco no se recomienda un embarazo demasiado mayor. Entonces, entre los 25 y los 35 años es una edad óptima como para tener hijos, ya sea uno, ya sea dos, ya sea tres, ¿no? Esa es la edad ideal. Porque en ese momento estamos con toda la capacidad, con todas las ganas, con todas las fuerzas, porque el niño no solamente necesita tener un papá y una mamá, necesita jugar, necesita que el papá pues haga cosas con el niño, que corra, que monte bicicleta. Entonces yo no sé un papá de 60 años qué tanta energía, ¿no? Claro, hay personas que tienen, pero también ver el aspecto emocional, ¿no?
Entonces no es raro, me ha tocado ver hombres muy mayores, con mujeres jóvenes, donde a veces el niño más parece el nietecito que el hijito, ¿no? Y así como yo lo noto, es muy probable que los niños en el colegio también lo noten, y los niños suelen ser mucho más sinceros, ¿no? ¿Y qué tanto puede afectar a un niño? Pues eso lo vamos a ver con lo que viene, ¿no? Los nuevos tiempos, ¿no? Doctora, una pregunta. Los hombres, ¿hasta qué edad, por ejemplo, ¿no? He visto que hay señores adultos, mayores, que aún pueden tener hijos, ¿no? En este caso, embarazan a mujeres más jóvenes, porque como usted dijo, las mujeres tenemos una edad, ¿no? A partir de los 40 ya no podemos embarazarnos, pero los hombres normal pueden seguir embarazando. Sí, lo que pasa es que se dice que la edad ideal para los hombres, incluso algunos estudios hablan 40 y algunos hablan hasta los 50, porque no solamente es el riesgo de que haya malformaciones congénitas, o sea, un hombre que embaraza a una mujer y que es mayor de 50 también puede tener riesgos de tener malformaciones congénitas y también existen problemas como los problemas como el autismo, como el Asperger, que están muy asociados a la edad tanto del papá como de la mamá. O sea, no es tan cierto que no influye la edad del varón. Por eso es que ya a partir de los 40 años, en un varón que decide tener familia, se recomienda que se utilice también el ácido fólico, que tome también ácido fólico para mejorar. Pero los problemas de fertilidad o de infertilidad en varones ya se, este, ya se está viendo, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que en los varones también lo ideal es que sea menos de 50 años, ¿no? Y en algunos estudios se está hablando de hasta 40 años. Ahora, acá tengo... Ah, ya. ¿Cuándo se consideraría dar pulsos de GNRH o de FSH? Los pulsos de GNRH y FSH se consideran cuando estamos, por ejemplo, con un hipogonadismo hipergonadotrófico o un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Qué diferencia hay? Eso ya es cuando el problema surge a nivel cerebral. Entonces podemos tener, por ejemplo, una FSH baja con un estradiol bajo, o podemos tener una FSH alta con un estradiol bajo. Entonces ahí podemos usar los pulsos, cuando el problema ya no es ovárico, sino es a nivel hipotalámico. En las siguientes diapositivas, en la siguiente parte de la clase, vamos a tratar ya específicamente sobre hormonas. ¿Qué hormonas son las más adecuadas para pedir? Muy bien, chicos. Entonces vamos a tener un receso de 10 minutos. 9:05 nos estamos volviendo a conectar para continuar con la clase. Ya vamos a hablar ya más específicamente de valores normales. Chicos. Muy bien, entonces ya vamos a hablar en esta segunda parte, ya con términos, para que tengamos una idea de los términos que utilizamos y podamos identificar de qué estamos hablando. Entonces, nuevamente repetirles, chicos, miren, yo tengo una lista de más de 50 alumnos y sin embargo veo que solo están 33. Como ya les decía, en esta etapa ya universitaria ya no podemos estar como en secundaria, ¿no? Llamando lista, viendo quiénes entran o no. Esto es importante porque esto es algo que les va a servir, ¿no? Dos cosas muy importantes, como ya les mencioné, la puntualidad. Si nosotros nos acostumbramos a ser puntuales, no vamos a tener ningún problema, ya sea en el internado o en la residencia. Existen muchos colegas, dentro de ellos me incluyo yo, que solemos ser muy puntuales. Y si un residente o un interno no está en la hora, simplemente no ingresa o no hace un procedimiento o no se le da la facilidad pues de que se gane su cesárea, se gane su apéndice, ¿no? Entonces la puntualidad es muy importante. Igual si nosotros estamos en la consulta, ¿no?
Si un paciente tiene una hora indicada por respeto, por educación, nosotros tenemos que estar a esa hora, ¿no? No puede el paciente estar a las 8 y nosotros llegar 9, 9 y media. Entonces, tenemos que estar puntuales y también es muy importante que estemos en la clase, que revisemos, que leamos la clase previa para poder ver. Hay cosas, estos temas son muy grandes. Por ejemplo, el tópico de infertilidad es prácticamente una subespecialidad de la ginecología. Estamos tratando de resumir, hay mucha información, de tratar de comprimir todo para que tengan una idea global o general, pero hay muchas cosas que se nos pueden pasar desapercibidas o que nos pueden estar pasando, que no los puedo estar compartiendo. Entonces, es importante que ustedes lean, que pregunten, de eso nos alimentamos, de eso revisamos y algunas experiencias que yo puedo compartir. Los hipogonadismos hipotalámicos, hipofisiarios, son muy importantes porque vamos a tener chicas, por ejemplo, que no van a tener regla, ¿no? Entonces, son pacientes que de repente en la adolescencia llegan a los 14 años y no hay desarrollo sexual. O a veces hay desarrollo sexual, pero no viene la regla. Entonces tenemos que saber dónde está la causa. Hay fallas ováricas prematuras, ¿no? No es raro, en algún momento me ha tocado algún adolescente de 16, 17 años que le hago una prueba de FSH y me sale alta, ¿no? Entonces, ¿qué pronóstico le vamos a dar? De repente en ese primer momento no vamos a hablar de fertilidad, pero sí vamos a hablar, por ejemplo, qué pasa si una mujer deja de arreglar 3 meses, ¿no? Tenemos que dar tratamiento porque si no esta niña se nos va a desclasificar, va a empezar a hacer síntomas de menopausia siendo aún adolescente, ¿no? Entonces, todos nuestros temas en ginecología están concadenados unos con otros. Cuando hablamos, por ejemplo, el tema de oligomenorrea o de menopausia, vamos a regresar a volver a ver ciclo menstrual, va a haber valores de FSH, LH. Entonces, todos van concadenados unos con otros. Y es importante que no nos perdamos de una clase. De repente en una clase no se tocó un punto, pero en el otro de una manera u otra lo vamos a volver a tocar, ¿no? Entonces habíamos hablado que infertilidad pues es un lapso, no conseguir una gestación en un lapso de 12 meses sin usar ningún método anticonceptivo. Algunos consideran esterilidad cuando no se logra embarazo, infertilidad cuando no se logra llevar una gestación a término, ¿no? Y como ya les había mencionado, existe la escuela inglesa que prácticamente los mezcla, ¿no? Existen acá en el Perú las dos corrientes, ¿no? Van a haber casos donde van a encontrar médicos que de repente utilizan la escuela inglesa y van a hablar sobre infertilidad, y los que usan la escuela hispana que van a hablar sobre esterilidad y infertilidad y van a usar estos conceptos. Va a haber causas primarias y secundarias que ya hemos conversado cuando se ha logrado una gestación anterior y ya no se logra cuando nunca se ha logrado una gestación. Entonces, tenemos que empezar por una evaluación integral. En la mujer tenemos que ver ovarios, trompas, úteros, cervix y peritoneo. ¿Cómo evaluamos la función ovárica? Entonces, la función ovárica, obviamente, vamos a pedir hormonas, FSH, LH, vamos a pedir estradiol, vamos a pedir progesterona al inicio. ¿Cuándo es el momento ideal para pedir un perfil hormonal? Más o menos entre el tercer y quinto día de regla. Siempre las pruebas hormonales se hacen con regla. Entonces pedimos FSH, LH, estradiol, pedimos prolactina, pedimos progesterona, pedimos TSH, ¿no? Es importante la hormona tiroidea. Muchos de los problemas de ovulación están asociados a la hormona tiroidea y lo ideal que si estamos buscando una gestación, pues la hormona tiroidea esté en 2.5. Si nosotros tenemos una hormona tiroidea en el límite, podemos estar hablando de un hipotiroidismo subclínico. Entre el quinto y séptimo día se pide una histerosalpingografía. Normalmente pedimos cuando ya está terminando la regla para asegurarnos que no hay una gestación. Entonces, dependiendo del número de días que regle una mujer, puede ser entre el quinto al séptimo día. Ahí evaluamos la permeabilidad de las trompas. Y generalmente para asegurarnos de que ha habido una ovulación entre el día 21 al 25 del ciclo menstrual, recuerden que el ciclo menstrual se considera desde el primer día de regla, pedimos progesterona. Entonces ese es el perfil hormonal básico. Entonces ahí hemos evaluado ovarios, hemos evaluado trompas, obviamente pedimos una ecografía de útero. También lo ideal es
al término de la regla, porque podemos tener quistes funcionales, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos tener los quistes hemorrágicos que nos pueden confundir de repente que estamos frente a un endometrioma. Entonces esperamos que se haga después de la regla. Evaluamos el cuello del útero, vemos permeabilidad, vemos características del moco, si es que hay un proceso infeccioso o no, si de repente esta paciente ha tenido alguna cirugía, por ejemplo un cono, ¿no? Y en algunos casos, pues vamos a evaluar el peritoneo. El peritoneo lo evaluamos cuando, por ejemplo, estamos sospechando endometriosis y siempre se va a evaluar a través de una laparoscopía, ¿no? Pero empezamos con lo básico, el perfil hormonal, una ecografía transvaginal, una histerosalpingografía. En el caso de los varones pedimos, es mucho más sencillo, pedimos un recuento y la función de los espermatozoides y vamos a ver las características del semen y si va a presentar o no anomalías anatómicas. Es importante también que el periodo de abstinencia esté de entre 3 a 5 días. O sea, no puede ser menos porque nos van a salir pocos, ni puede ser más porque probablemente nos puedan salir muchos espermatozoides que ya no estén viables, ¿no? Entonces, más o menos entre 3 a 5 días hacemos el espermatograma, ¿no? Se dice que el espermatograma puede tener varias variaciones dependiendo, por ejemplo, de la hora de la toma, el tiempo que se demoró en procesar la muestra. Hay varones que a veces no pueden tomarse la muestra en el mismo laboratorio, van a su casa y hasta que regresen al laboratorio con la muestra puede pasar más de media hora. A veces los nervios hacen que la cantidad no sea adecuado, ¿no? Porque no es fácil en un ambiente, pues, en un cuarto, ¿no? Tomar una muestra de semen en el caso del varón y algunos varones se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, la orientación a la pareja, obviamente, es importante primero empezar a explicar a la pareja, por ejemplo, qué días son sus días fértiles. En general se dice que es más o menos entre el día 13 y el día 17, o sea, contábamos del primer día 13 días y entre el 13 al 17 son los días, entre comillas, que son más fértiles o que hay más posibilidades de tener una gestación. Tampoco se recomienda, por ejemplo, si va a tener relaciones dirigidas entre el 13 y el 17, que tenga pues tres relaciones todos los días, porque entonces la cantidad de semen también va a ir disminuyendo, ¿no? Siempre el estudio va a ser a la pareja, tanto a la mujer como al varón. Así la mujer o el varón tengan hijos, siempre el estudio es a ambos. No es raro que algunos varones en algún momento puedan haber tenido hijos y que por diferentes motivos ya no tienen fertilidad, como también ha habido casos que incluso nunca pudieron tener hijos y sin embargo han tenido dos, entre comillas, hijos, ¿no? Con otra persona y luego se ve que no es así. Este estudio obviamente tiene un costo, ¿no? Y lamentablemente los costos aún están, sobre todo si es de alta complejidad, por encima del promedio, pero esto está haciendo que sea mucho más cómodo actualmente que hace algunos años, ¿no? Sí es importante que se actúe o que se busque una persona profesional en lo que es infertilidad, porque sí también hay muchas personas que no están totalmente capacitados y que hacen a veces estos tratamientos o que someten a pacientes que no tienen criterios a ciertos tratamientos que al final lo único que hacen es hacer que gaste más la pareja y que el pronóstico o el éxito no sea bueno, ¿no? Y obviamente hay que ver qué problemas pueden repercutir en la fertilidad, por ejemplo, el sobrepeso, los niveles altos de glucosa y tomar medidas preventivas, ¿no? Ejercicio, dieta saludable, ¿no? De repente personas que suelen acudir, o varones que suelen acudir mucho a saunas, ¿no? Y dice que el calor, la temperatura puede causar problemas de fertilidad. Incluso en algún momento se hablaba de que el hecho de que las temperaturas actualmente hayan elevado a nivel mundial, pues va asociado también a problemas de fertilidad, ¿no? Que si hay un aumento de temperatura en un lugar de 1 grado, pues eso va a alterar la calidad también de los espermatozoides, ¿no? Bueno, entonces ya habíamos hablado, se puede hacer una histerosalpingografía, donde colocamos la cánula de Rubin y echamos la sustancia de contraste, o también podemos hacer una prueba por la paroscopía, entramos para ver un diagnóstico del factor peritoneal y hacemos también la cromotubación para ver la calidad de las trompas, ¿no? Recordar que
embarazo, la gestación o la fecundación se realiza en el techo externo de la trompa, ¿no? Y obviamente podemos hacer un diagnóstico, por ejemplo, si hacemos una prueba de progesterona el día 21 al 25, ver si ha habido una ovulación o no ha habido una ovulación. ¿Y qué es mejor? Si hacemos una histerosalpingo ya no tenemos que hacer una laparoscopía, o si hacemos una laparoscopía y ya no hacemos una histerosalpingo. Yo pienso que ambos, ¿no? E incluso a veces tenemos que hacer una histeroscopía. ¿Por qué? Porque nos permite ver la parte interna, la cavidad endouterina, la histerosalpingo, y la laparoscopía nos permite ver la parte externa. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, obviamente en el centro de salud nosotros podemos hacer una historia, podemos hacer un examen clínico y podemos determinar si hay algún problema de fertilidad. Podemos identificar las características del moco, ¿no? Ver qué características tiene, si hay algún proceso infeccioso o no, eso lo podemos hacer en nuestro centro de salud. También se hace un seguimiento de la temperatura basal. Se dice que los días de ovulación la temperatura aumenta a medio grado, entonces podemos hacer que la paciente con un termómetro que es completamente barato, pues todos los días durante 3 meses seguidos se tome la temperatura para que más o menos identifique qué días está ovulando. Nos pide una ecografía transvaginal o pélvica y un espermatograma, ¿no? Esas son cosas que lo podemos realizar en donde estemos. Los procedimientos sí, obviamente hay procedimientos que vamos a tener que hacerlos ya en hospitales o en hospitales especializados, como por ejemplo biopsia de endometrio, histerosalpingografía, los dosajes hormonales, las histeroscopías, ¿no? Las endoscopías diagnósticas vienen a ser las histeroscopías o las laparoscopías, el seguimiento ovulatorio. Obviamente necesitamos tener un ecógrafo y un médico que esté capacitado para hacer los seguimientos ovulatorios, y las técnicas de fertilización pues casi siempre se están haciendo en hospitales especializados. Aún no tenemos en hospitales o en institutos nacionales, ¿no? Las técnicas que se hacen son de baja complejidad. Aún todo lo que es in vitro o ICSI todavía no se está haciendo en ninguna institución pública. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es los resultados en un espermatograma? Para que los resultados sean fiables, la Organización Mundial de la Salud establece que debe realizarse tras un periodo de abstinencia sexual entre 2 a 7 días. Algunos recomiendan entre 3 a 5. Esto no solo incluye la ausencia de relaciones sexuales, sino también el hecho de la masturbación, porque a veces nosotros tenemos que ser muy claros y muy explícitos con el paciente, ¿no? Decirle solamente relaciones sexuales, asumen solamente el coito, ¿no? Entonces, y eso nos va a servir para cualquier enfermedad o para cualquier indicación que nosotros demos. Entonces tenemos que ser sumamente explícitos. Y no es raro, o sea, por ejemplo, ha habido casos donde yo a la paciente le he dicho, colóquese uno en la noche y le doy un óvulo y se lo ha tomado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy explícitos con nuestras indicaciones. Bueno, ¿cómo es la macroscopía en un espermatograma? Vemos el volumen, se dice que la cantidad de semen expulsado durante una eyaculación es normal a partir de 1.5 mililitros. Estos valores son importantes porque cuando ustedes les den un espermatograma, siempre van a tener estos valores y ahí tienen que saber cuáles son los normales o los anormales o qué pareja le van a recomendar que haga una técnica de reproducción. Entonces el volumen 1.5. La licuefacción se produce después de dejar reposar unos 20 minutos la muestra y el semen se va a volver menos compacto, se va a volver más fluido y de esta manera podemos realizar el examen microscópico de la muestra. Entonces, volumen 1.5, esperamos 20 minutos la licuefacción y luego vamos a ver la viscosidad. La viscosidad tiene que ver con la formación de hilos, ¿no? En el caso de que haya una viscosidad extrema, se deben romper los hilos para que los espermatozoides puedan circular libremente por el líquido seminal. El color del semen en condiciones normales es blanco, grisáceo, un poco amarillento. Pero si presenta otro aspecto, de repente rosado, de repente verdoso, puede ser indicativo de alguna infección, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales del pH? Entre 7.2 y 8 son los valores normales para una muestra de semen, ¿no?
Obviamente, las variaciones pueden estar asociados con problemas a nivel de próstata, con procesos infecciosos. Entonces, eso es con respecto al examen macroscópico, ¿no? Entonces, vemos la liquefacción, la viscosidad, las características, el volumen. Ahora, vamos a ver el estudio microscópico. En el estudio microscópico se habla de que la concentración de espermatozoides es más o menos 15 millones por mililitro. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera normal a partir de 39 millones de espermatozoides por muestra, ¿no? En cuanto a la movilidad o motilidad, se analiza la capacidad de movimiento de los espermatozoides. Se contabilizan los espermatozoides que presentan movimiento, que debe llegar al menos al 40%, y la movilidad de los espermatozoides debe ser más o menos del 32%. Es decir, hay espermatozoides que se van a mover, pero de repente se van a mover en círculo, no van a avanzar. Entonces esos espermatozoides obviamente no van a lograr la fecundación, ¿no? Y se va a evaluar el tipo de movimiento, ¿no? Se habla que hay rápido, que hay moderado y hay lento, ¿no? Generalmente los más importantes son los de movimiento rápido, ¿no? Algunos lo consideran A, B, C, ¿no? Entonces no solamente es que se muevan, sino que avancen, ¿no? Porque si no, esos espermatozoides que se quedan girando a su alrededor, pues no van a lograr una fecundación. Entonces, concentración mayor o igual de 15 millones por mililitro, movilidad mayor del 40% y morfología. Esto, por ejemplo, ha cambiado, ¿no? Antes se hablaba de valores mucho más altos. Ahora se dice que más del 4% con forma normal, ¿no? La evitabilidad se evalúa mediante una prueba de tinción. Entonces, esto se puede ver qué espermatozoides están viables y qué espermatozoides están inmóviles, ¿no? Obviamente los que están inmóviles generalmente están muertos, ¿no? El valor de referencia para la vitalidad debe ser como mínimo un 58% de espermatozoides vivos. Y la morfología, obviamente, que estén con características tanto de la cabeza, de la pieza y del cuello y de la cola, pues de características normales, ¿no? La Organización Mundial, como ya les había dicho, considera una morfología mayor o igual a 4%, que no va a haber problemas de fertilidad. Estos valores han cambiado, antes eran mucho más altos, pero ahora se dice que con 4% sí puede haber una gestación. También van a ver, obviamente, si hay leucocitos o células epiteliales, porque esto nos va a indicar de que estamos ante una infección. Y bueno, también se hace una prueba que se llama REM, el CPAP, que significa se colocan los espermatozoides en una sustancia enriquecida y se dice que los espermatozoides que están hacia arriba pues van a ser los espermatozoides más rápidos, y se utiliza también para la inseminación estos espermatozoides, ¿no? Algunos también dicen pues que los espermatozoides que están más hacia arriba generalmente son los cis y los que están más al medio son los espermatozoides X, ¿no? Eso también a veces se utilizan cuando, digamos, quieren aumentar la posibilidad de que un embarazo sea varón o mujer, ¿no? Pero no suele ser muy exacto. Pero sí, los espermatozoides que están mucho más arriba quiere decir que son de mayor movimiento y generalmente son los que más se usan para los tratamientos de inseminación. Entonces, este es un resumen, ¿no? El volumen de la muestra, el pH, la concentración espermática, total de espermatozoides, como ya les había dicho, la movilidad progresiva, los A y los B, los espermatozoides vivos, los espermatozoides normales, y la capacitación espermática tiene que ser mayor de 5 millones, siendo este parámetro más importante porque con este es el que vamos a realizar la inseminación. Entonces, estos son los valores actualmente más usados para decir que una muestra de semen es completamente viable o qué posibilidades de gestación se va a dar. Ahora, algunos términos, ¿no? Oligospermia, obviamente cuando la concentración es baja, ¿no? Menos de 15 millones. Astenospermia, cuando la movilidad de los espermatozoides está alterada más del 60%. Es decir, que no se mueven o que no avanzan de manera progresiva. Entonces podemos tener una combinación de ambos, ¿no? Oligoastenospermia.
¿no? Cuando hay poca movilidad y baja concentración. Esto es importante que lo memoricemos, porque no vamos a decir, esta pareja tiene oligoastenospermia. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que está baja la concentración y que encima la mayoría de los espermatozoides no se están moviendo. Podemos tener terazospermia cuando tenemos alteraciones, por ejemplo, en la cola, tenemos alteraciones en la pieza, tenemos alteraciones en la cabeza. Entonces, como ya habíamos visto, los criterios de la OMS son menos de 14% de espermatozoides normales. Pero antes teníamos los criterios de Kruger que hablaban de menos del 15% de espermatozoides normales, ¿no? Entonces, esta es una diferencia, por ejemplo, en los valores. Ahora los valores ya se hablan de menos de 4, ¿no? Sin embargo, existen por los criterios de Kruger que hablan sobre valores de espermatozoides que pueden ir desde leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, esto obviamente es uno de los cambios que se está dando. Por eso es que había muchas parejas a veces con valores de menos de 15 que no lograban embarazarse, y a veces sucedía que de repente el estrés, que también es un factor importante para los problemas de fertilidad, parejas que se iban de viaje, de repente se desestresaban, de repente decían ya, después de este viaje vamos a irse al tratamiento, lograban embarazarse, ¿no? Entonces ahora uno de los criterios es menos de 4%. Bueno, hipospermia, ya saben que cuando el volumen es menos de 1.5, ¿no? Azospermia es cuando no hay espermatozoides, ¿no? Que puede ser obstructivo o puede ser secretorio, ya sea por problemas hormonales o por, digamos, un bloqueo, ¿no? Una vasectomía. Ahora, el factor ovárico endocrino, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, por ejemplo, vamos a hacer una historia clínica, vamos a ver cómo ha sido el desarrollo puberal, si ha tenido un desarrollo adecuado, como les mencionaba. Por ejemplo, de repente estamos ante una paciente con amenorrea primaria, nunca arreglado, o de repente sí logró un desarrollo sexual, pero no logró regla. Entonces podemos estar de repente con una insensibilidad a andrógenos, un paciente fenotípicamente mujer, genotípicamente varón, ¿no? ¿Cómo ha sido su régimen catamenial? De repente es una paciente que regla 4 veces en un año, con sobrepeso, con hirsutismo, estamos ante un ovario poliquístico. Enfermedades crónicas, de repente es una paciente con lupus, es una paciente con artritis reumatoidea, es una paciente hipotiroidea. Puede ser que de repente sea una paciente con bajo peso, una paciente con trastorno de alimentación. El bajo peso va a hacer que haya amenorrea, de repente si es que ha habido una pérdida muy brusca de peso. El estrés, como ya les había mencionado, cefaleas, de repente sufre de dolor de cabeza y estamos pensando en un micro o macroadenoma de hipófisis, la prolactina de repente está elevada. Traumatismos, ¿qué medicación ha estado tomando? ¿No? De repente está tomando análogos, de repente se le ha dado tratamiento para endometriosis, tratamientos ansiolíticos. Se dice que, por ejemplo, los antidepresivos, ahora que está de moda que muchas mujeres jóvenes estén con trastornos de ansiedad. Los síntomas menopáusicos, de repente es una mujer de 38 años con una falla ovárica prematura, ¿no? Que tenga secreción, como ya he mencionado, galactorrea por un hiperprolactinemia, hirsutismo, acné. ¿Cuál es su presión? ¿No? De repente está tomando tratamientos antihipertensivos. Los tratamientos antihipertensivos también influyen en la ovulación. El índice de masa corporal, cómo es la piel. Examinamos tiroides, examinamos mamas para ver si hay secreción o no. De repente la paciente sí tiene secreción por las mamas, pero no se ha dado cuenta. Y obviamente el examen ginecológico. Podemos ver infecciones vaginales. De repente encontramos un fondo de saco ciego, ¿no? Y pedimos los exámenes auxiliares que ya hemos mencionado. Entonces, la historia clínica, cuál ha sido su regla, la temperatura basal, como les dije, durante 3 meses la paciente puede estarse controlando para que aprenda a ver qué días son los de la ovulación, el moco cervical, qué días ahí está asociado a mayor flujo, ¿no? El método de Billings. Hacemos una ecografía para ver cómo está creciendo el endometrio. De repente es un endometrio demasiado delgado, o de repente es un endometrio demasiado grueso, ¿no? Está asociado a una hiperplasia endometrial. ¿Cómo está la progesterona? Como se había dicho, medimos la progesterona para ver la fase lútea. La LH urinaria no tanto. Existen pruebas, por ejemplo, que se venden para predictores de ovulación, ¿no? Que lo que buscan es medir las hormonas para decirle al paciente
Estos son tus días de ovulación y aumenta la posibilidad de gestación, ¿no? Y bueno, como ya había mencionado, FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH, podemos pedir si estamos sospechando en un síndrome de ovario poliquístico en testosterona, DEAS, insulina, androstenediona. Todos estos de preferencia con regla entre el tercer al quinto día de regla, en ayunas, ¿no? En realidad las hormonas no deberían alterarse por si como o no como, pero muchos de los laboratorios recomiendan que sea en ayunas. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que si no hay una subida de medio grado de temperatura, y podemos decir, por ejemplo, que había una anovulación, o la paciente ya va a empezar a conocer su organismo para hacer un seguimiento ovulatorio y tener, pues, lo que se llama relaciones dirigidas, ¿no? Dentro de la función cervical, por ejemplo, como les había dicho, ver infecciones, clamidia, estenosis, por ejemplo, postcono. Lamentablemente ahora también existe un uso y abuso de, entre comillas, los chequeos, ¿no? Muchas pacientes acuden a estos centros donde se les hace Papa Nicolau, ecografía de mamas, ecografía transvaginal, Papa Nicolau, y a casi a todas se les pide colposcopía. Como sabemos, la colposcopía es una prueba que se debe de pedir si es que el Papa Nicolau nos ha salido normal. Pero ahora se pide de rutina, ¿no? Y a veces la electropion, que es normal, o sea, es la salida de la parte interna del útero de la unión escamocolumnar, en mujeres jóvenes o en mujeres que usan anticonceptivos, pues hace que se vea como si fuera una herida, ¿no? O una eritroplasia. Entonces le dicen, ves, tienes una herida que te está sangrando y debes tener papiloma o tienes precáncer, y las cauterizan y las conizan y les ponen ¿cómo se llama? Nitrógeno. Entonces un montón de procedimientos que a veces pueden terminar en estenosis, ¿no? Abortos a repetición también pueden terminar en estenosis o en síndromes adherenciales, ¿no? El síndrome de Asherman. También se habla de un factor inmunológico, ¿no? A veces uno le hace la prueba de todo y sin embargo todo sale normal y esa pareja no se puede embarazar, y a veces pasa que se separan y ambos individualmente pueden tener descendencia, ¿no? Entonces se habla también de un factor inmunológico. Es importante hacer cultivos, hay un test postcoital donde se hace unas pruebas para ver la migración, la cantidad de espermatozoides que han llegado al cuello. También se puede hacer un examen del moco cervical, al igual que se hace un examen del esperma, también se puede hacer un examen del moco, ¿no? Para ver las características del moco. Entonces, esa zona rojita, por ejemplo, que ven ahí del cuello cervical, es lo que a veces en la colposcopía, cuando amplían la imagen, pues se ve como si fuera una herida, ¿no? Y les dicen, no, sí, acá tienes una herida, vamos a conizarlo, ¿no? Y no es raro que ha habido casos de chicas jóvenes, 24, 25 años, en las que le han sacado pedazos de cuello, ¿no? Y que a veces no ha sido necesario. ¿Qué evaluamos en el moco? En el moco también evaluamos la viscosidad, evaluamos la cristalización, ¿no? El tipo de lecho es muy parecido al lecho que hacemos cuando queremos ver una ruptura prematura de membranas, la filancia y la celularidad, ¿no? Entonces esto nos da las características para evaluar un moco cervical. Como les he mencionado, evaluamos dentro del útero, por ejemplo, el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman generalmente asociado a instrumentación. Muchas veces podemos tener miomas o mucosos, pólipos, que pueden hacer de que una mujer no se pueda embarazar. Por eso es que a veces decía, una de las preguntas es si la laparoscopía cambia a la histerosonografía o a la histerosalpingografía o a la histeroscopía. No, porque uno nos permite evaluar por fuera y el otro nos permite evaluar por dentro de la cavidad, ¿no? Anomalías uterinas, de repente tabiques vaginales, úteros arcuatos. ¿Qué podemos hacer? Ecografía transvaginal, histerosalpingografía, histerosonografía. La histerosonografía, ¿cómo es? Se coloca una cánula a través del cuello del útero, se echa un poquito de cloruro, se toma una ecografía para ver, así como en la foto, si es que hay un pólipo, si es base ancha, o es un mioma, qué es lo que puede estar dentro de la cavidad, ¿no? La histeroscopía para diagnóstico y también para tratamiento, porque mediante eso podemos sacar los pólipos o los miomas, o por ejemplo cortar las adherencias, ¿no? Y la laparoscopía para ver el factor peritoneal. ¿En qué casos sospechamos de que puede haber un factor tubo peritoneal? Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual.
antecedentes de enfermedades inflamatorias pélvicas, antecedentes, como les decía, de cirugías abdominales o pélvicas, las peritonitis sobre todo. Síntomas que sugieren endometriosis, dismenorrea, antecedentes de complicaciones post-DIU, incrustaciones, infecciones y obviamente riesgo de clamidia, ¿no? El riesgo de infecciones por clamidia puede también causar problemas a nivel de las trompas. La histerosalpingografía, como ya les había dicho, es doloroso, es doloroso, igual que la histerosonografía es doloroso, porque obviamente al momento que entra el líquido, pues causa un poco de dolor. Tampoco es un dolor intenso, pero sí hay que avisarle a las pacientes porque la sensibilidad de cada paciente es diferente, ¿no? Entonces hay pacientes que de repente hacemos la prueba y pueden desmayarse, ¿no? Pueden hacer un síntoma vagal, entonces hay que avisarle a la paciente que va a haber un poquito de dolor. Siempre se recomienda hacerlo después de la regla y algunas veces se recomienda colocar algún dilatador, por ejemplo el misoprostol, como para dilatar el cuellito y sea más fácil realizar la permeabilización y introducir la sustancia de contraste. Obviamente está contraindicado si tenemos síntomas de infección, ¿no? Y nos permite ver alteraciones en las trompas, ¿no? Nos permite hacer la prueba de Cote, que es ver cuánto de sustancia de contraste ha pasado al fondo de saco, ¿no? La laparoscopía obviamente puede servir para diagnóstico y para tratamiento, ¿no? Si vemos adherencias, si vemos endometriomas, vamos a sacar quistes, podemos hacer cirugía tobárica, permeabilizar las trompas. Y obviamente hay que realizarlo de preferencia en pacientes mayores de 35 con más de 3 años de infertilidad y con factores de riesgo para factor tubo peritoneal. Cuando la endometriosis, como les había mencionado, que es uno de los factores que está muy metido con los problemas de infertilidad, obviamente podemos optar por un tratamiento quirúrgico, por un tratamiento médico, y dependiendo de lo que encontremos, pues vamos a ver si vamos a ir a un tratamiento de baja complejidad o de alta complejidad. Por ejemplo, en este caso vemos focos endometriósicos en el peritoneo. Estos foquitos no van a salir ni en una resonancia ni en una ecografía. Entonces, eso va a tener que ser diagnosticado por laparoscopía. Como sabemos, este tipo de enfermedades pues nos va a dar adherencias, podemos tener adherencias por quirúrgicas y podemos tener adherencias postinfecciosas. En cuanto a las adherencias, pues es liberar las adherencias, generalmente se opta por vía laparoscópica y muchas veces liberamos las adherencias, a veces la trompa está doblada, está metida detrás del útero, liberamos las adherencias y podemos tener gestaciones óptimas, ¿no? Como los casos que les mencioné, donde entramos, encontramos unas prácticamente pelvis congeladas, liberamos todo lo que pudimos y antes del año lograron embarazarse cuando realmente nosotros pensábamos que no se iban a poder embarazar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las técnicas de reproducción? Como ya se ha dicho, son las formas que permiten que se haga un embarazo que no tiene nada que ver con el acto sexual. Pueden ser de alta complejidad, la fertilización in vitro, el ICSI, o de baja complejidad, que vienen a ser las inseminaciones, ¿no? Entonces, la inseminación, colocamos un catéter y colocamos los espermatozoides capacitados dentro del útero para que se produzca la fecundación. Y puede ser, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, el caso donde al esposo se le estimulaba, se le hacía electroestimulación porque estaba en silla de ruedas, ¿no? Entonces, para tratar de conseguir que haya una eyaculación y poder realizar la inseminación en la esposa, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay disfunción eréctil, hay hipospadia, hay eyaculación retrógrada, ya hemos hablado de esto, oligospermia, astenospermia, terasospermia, hipospermia, ¿no? Estos términos ya deben estar manejados por ustedes, ya se ha hablado de los criterios para cada uno, y esto sí probablemente sea pregunta de examen, qué casos tenemos cada uno, ¿no? Por ejemplo, cuando, ya les había mencionado, se guarda el semen antes de que un paciente entre a quimioterapia o radioterapia, cuando tenemos un factor cervical severo, de repente tenemos una estenosis, una infertilidad sin causa aparente, a veces todos los estudios indican que todo está bien, pero igual no se logra una gestación, cuando tenemos una endometriosis
pélvica y se habla, pues como les había dicho, de los anticuerpos, ¿no? El factor inmunológico cuando hay anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? ¿Cuándo usamos semen de donante? Pues cuando tenemos una zoospermia, oligospermia severa, una astenospermia, una teratospermia severa, ¿no? O sea, cuando tenemos pocos muertos o cuando están alterados en su estructura, ¿no? Cuando hay disfunción eyaculatoria, cuando hay una enfermedad que puede ser transmitida genéticamente, ¿no? Enfermedades que se transmiten, es mejor a veces usar semen de donante cuando el esposo, por ejemplo, es VIH positivo, cuando hay incompatibilidad RH severa, cuando tenemos una mujer soltera. Ahora, en cuanto al VIH, actualmente, pues los tratamientos han permitido que las cargas virales sean prácticamente indetectables, ¿no? Entonces, eso cada vez, digamos, ya queda entre signos de interrogación. Las técnicas de alta reproducción, como ya lo he mencionado, el FIP y el ICSI. ¿Y cuál es el protocolo? Pues protocolo de estimulación ovárica, monitorización de la respuesta ovárica. Colocamos, como ya les mencioné, el gonal o el puregón, que vienen ya como unos lápices que se introducen en el abdomen y se va dosando la dosis dependiendo de la respuesta que tengamos. Vamos viendo cuántos óvulos están creciendo. Generalmente se busca que crezca el mayor número de óvulos. Se hace la aspiración de ovocitos con sedación o anestesia regional. Se hace en el cultivo de los ovocitos, se realiza la desfertilización, se colocan los espermatozoides para que se produzca la fecundación, o se hace el ICSI si es que hay muy pocos, y se hace la transferencia embrionaria, ¿no? Y luego se hace una suplementación hormonal, se les da dosis altas de progesterona para evitar la pérdida. Cuando vamos a usar óvulos donados, pues la estimulación solamente es con medicamentos que hagan crecer el endometrio. Se utiliza estrógenos para hacer crecer el endometrio, para tener un endometrio grueso, para favorecer la implantación. Las indicaciones de fertilización in vitro: factor tubárico, factor masculino, endometriosis severa, esterilidad sin causa aparente, el factor inmunológico y donación de ovocitos cuando hay una falla ovárica, ¿no? Indicaciones de ICSI, como ya les mencioné, cuando el factor masculino es severo, ¿no? Cuando la cantidad de espermatozoides es demasiado, entonces usa un espermatozoide y lo introducen dentro del óvulo. Una zoospermia, cuando ha fallado el FIP y cuando son pobres respondedoras, ¿no? Cuando de repente se les hace el ciclo y solamente se logra 2, 3 ovulitos, ¿no? Entonces tienen que asegurar que esos ovulitos se fecunden para que haya la transferencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo consigo en un ciclo 10 embrioncitos, estos embrioncitos, muchos de ellos se van a perder, entonces de repente quedo con 5. De esos 5 utilizo 2, van a entrar a congelación 3, y luego cuando descongelo al final me va a quedar con 1. Entonces en las pobres respondedoras generalmente usan ICSI para garantizar de que haya mayor número de embriones. Bueno, prevención: evitar las infecciones de transmisión sexual, el uso de la doble protección, el preservativo, que lo hablamos en la clase anterior en anticoncepción. Siempre las parejas que aún no están formalizadas es mejor, aparte de evitar el embarazo, evitar las infecciones de transmisión sexual, el uso de preservativo, evitar la edad avanzada, evitar tabaco, alcohol, café, tratar de que el peso sea adecuado, tanto para hombres como para mujeres, agentes tóxicos, y obviamente en el caso de los varones, excesivo calor a nivel testicular. Conclusiones: la infertilidad pues es un problema de pareja, la evaluación debe ser completa pero individualizada. El estudio y el tratamiento pueden ser invasivos, costosos y de eficacia limitada en algunos casos, cada vez menos casos, y es aconsejable en casos seleccionados derivar a las parejas a un centro o un instituto de mayor complejidad. De repente la inducción de ovulación, de repente el indicar el citrato de clomifeno, e incluso hasta la inseminación, que es de baja complejidad, lo podemos realizar si es que estamos entrenados. Pero ya para alta complejidad sí es recomendable que sea un médico entrenado en estos casos. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí. Preguntas, dudas. Doutor, una
una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre la fertilización in vitro y el otro que es FIX? ICSI, ya. Bueno, ya ICSI, lo hemos, eso. ICSI, lo hemos mencionado varias veces. El in vitro es colocamos el óvulo y colocamos los espermatozoides y todos los espermatozoides rodean al óvulo, uno penetra y se produce la fecundación. En cambio, en el ICSI pinchamos el óvulo y metemos el espermatozoide dentro del óvulo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pocos espermatozoides, ¿no? En el FIP la cantidad de espermatozoides está conservada o hay regular cantidad de espermatozoides como para que rodeen al óvulo y se pueda realizar la fecundación. En el ICSI generalmente es tan poca la cantidad, entonces agarra un espermatozoide y lo introducen de frente al óvulo, lo pinchan, ¿no? Por eso es que mostraba ahí la imagen de un óvulo pinchado ahí con una aguja y a través de esa aguja entra un solo espermatozoide, ¿no? Recordar que la fecundación se realiza con un solo espermatozoide, pero para que pueda entrar ese espermatozoide tiene que rodear al óvulo un grupo de espermatozoides. Ok, gracias, Doc. Bueno, chicos, entonces yo espero que después de esta clase revisen, repasen y que puedan leer un espermatograma correctamente. Ya saben las características de un espermatograma, ya saben las pruebas que se tienen que pedir de fertilidad, lo básico. Ahora existe también dosaje de vitamina A, y la hormona antimuleriana, que es una hormona cuyo valor debe estar entre 1 y 4, que es para ver si va a responder o no a las técnicas de reproducción, ¿no? Se dice de que si está por encima de 4, estaríamos hablando de un síndrome de ovario poliquístico, y si estaríamos con menos de 4, de 1, perdón, es una paciente que no va a responder a ninguna técnica, que lo ideal es de que pase a donación, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a tener lo que es examen físico. ¿Ya están haciendo sus prácticas en los centros de salud? ¿Están haciendo prácticas de ginecología? Todavía no, ya. Entonces, vamos a trabajar lo que es el examen físico. Eso es sumamente importante porque, al igual que el examen que nos vayan a realizar a todos nosotros, tenemos que ser muy profesionales, tenemos que demostrar mucha seguridad, ¿no? Porque el paciente, obviamente, ninguna mujer se siente cómoda de que la examinen, salvo raras excepciones. Entonces, que la vean los estudiantes y todo a veces les crea un poco de incomodidad. Entonces, pero si nosotros estamos capacitados, somos muy profesionales, la paciente nota que tenemos seguridad, que sabemos lo que vamos a examinar, pues no vamos a tener mayores problemas. Entonces vamos a trabajar lo que es examen físico. Si hay algún punto o algún tema que ustedes deseen que se refuerce, pues lo reforzamos. En el examen físico, pues vamos a ver cómo las diferentes técnicas para examinar a pacientes mayores, a pacientes jóvenes, a niñas, cómo debemos examinar. Y como les mencionaba, hay temas que vamos a volver a repetir en las diferentes clases, pero si hay algo que no quedó claro, pues vamos a ir viéndolo, alguna duda que exista con respecto a algún caso interesante que vieron. Podemos hacer discusión de casos clínicos. Conforme vayamos avanzando, vamos a presentarles casos, ¿no? Casos, porque la idea también no es solamente la teoría, sino ya la teoría aplicada a los casos, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál de todos es el que tiene menos diferencias entre Muy bien, chicos. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda que quedó? Un trauma, me preguntan acá si un trauma testicular podría ocasionar esterilidad. Dependiendo del tipo de trauma, sí, ¿no? Una vez yo vi el caso de un paciente que terminó con su novia y se cortó uno de los testículos y
hizo pecadillo el otro, entonces obviamente eso puede causar esterilidad. Un trauma, por ejemplo, una torsión testicular podría causar infertilidad, claro, sobre todo si es que no se trató a tiempo, ¿no? Un testículo no descendido también es un factor de riesgo para infertilidad. Un trauma severo, sí, ¿no? O sea, tampoco no vamos a decir que porque hay un pelotazo, ya, es infértil. No, no es tan así, ¿no? Pero sí un trauma severo, una lesión severa, sí podría causar, sobre todo si es que se ha lesionado o ha habido una lesión vascular, ¿no? Entonces, sí, por eso es que incluso en las vasectomías tienen mucho cuidado porque si ligan las arterias podrían causar hasta una necrosis, una lesión severa a nivel testicular, ¿no? Pero depende del grado, ¿no? Tampoco no vamos a decir que por un golpe ya, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el aumento de temperatura sí podría causar, que no es tan traumático, como por ejemplo, te dice que los varones que suelen ir a saunas muy seguido podrían tener problemas de infertilidad, ¿no? El varicocele, por ejemplo, que no es un traumatismo, pero aumenta la temperatura, también podría causar problemas de infertilidad. ¿Cuál es el tratamiento que tiene menor prevalencia o riesgo de malformaciones en el feto? A ver, no entendí muy bien la pregunta, pero yo supongo que, por ejemplo, ¿qué pasa si una pareja tiene riesgo de tener una malformación congénita, sobre todo si es que está ligada al sexo? Existe el diagnóstico preimplantacional. ¿En qué consiste esto? En que a los embriones les hacen una prueba genética a cada embrión para ver cuáles están sanos y colocar embriones sanos. Incluso para seleccionar el sexo fetal, porque en la prueba genética te sale si este embrión es masculino o femenino, ¿no? Entonces eso se llama diagnóstico preimplantacional. Es cuando yo tengo ya los embriones, ya hice la técnica de FICO-ICSI y les hago prueba genética a cada embrión para ver si es hombre o mujer y si está sano, ¿no? Sí se hace, se llama diagnóstico preimplantacional. Y eso se hace generalmente dependiendo de los riesgos, ¿no? Si es una mujer muy mayor, es un hombre muy mayor, o si tienen antecedentes, por ejemplo, hemofilia, no sé, algún tipo de enfermedad, una cardiopatía que se podría transmitir en generación, entonces sí, ¿no? Hacen esas pruebas genéticas. Realmente el avance de la tecnología está permitiendo que se hagan cosas, entre comillas, muy interesantes, pero también se está haciendo mucha manipulación genética, ¿no? Entonces, por eso es de que los comités de ética a nivel mundial pues están viendo estas cosas, ¿no? No sabemos qué tanto estarán experimentando con embriones, ¿no? Por ejemplo, otro de los aspectos éticos es qué se hace con aquellos embriones que de repente han quedado guardados o preservados, ¿no? En teoría se deberían descartar, pero ha habido reportes o casos de estudios, ¿no? Con embriones. Entonces, hay cosas muy buenas que nos está dando la ciencia, pero también hay cosas que se están viendo, ¿no? Las clonaciones, todo esto está en relación a estos tratamientos, ¿no? Entonces, una de las partes éticas, por ejemplo, decía, si están clonando animales, en algún momento se va a clonar humanos, ¿no? Los humanos perfectos, ¿no? Genéticamente perfectos, ¿no? Son cosas que están lindando, ¿no? Los soldados perfectos. Aquellos embriones sin ninguna malformación, sin nada, que logren nacer y que sean perfectos, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya tienen más o menos una idea general de lo que estamos hablando de infertilidad, esterilidad, los tratamientos, algún tema que les interese, que quieran que ahondemos más. Estos temas son bien interesantes, son bien bonitos, pero también son bien largos. Entonces estamos tratando de resumirlos, pero si hay algún punto que quisieran tocar mejor, pues lo revisamos, algún caso que quieran revisar, lo traen y lo revisamos. Muy bien, chicos, buenas noches. Entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao, doctor. Feliz noche.
Buenas noches.